espera, a ver si es que vamos a poder o no conversar con él. Más adelante lo sabremos, pero ahora le damos la bienvenida a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Candidata, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Cristian, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, empecemos por el tema que más preocupa al país, seguramente junto con la economía. Estoy hablando del tema de salud. Revisando su plan de gobierno, veo que le da, digamos, mucha prioridad al tema de las camas de hospital, las camas UCI, el oxígeno, pero veo que deja un poco de lado el tema de las vacunas. La pregunta es directa, ¿no cree usted que hoy por hoy lo más importante para poder detener la pandemia es la vacunación de todos los peruanos? Sí, y lo hemos señalado en los diferentes debates, el programa La Suma de Vacunas. En ese proceso electoral hemos visto con satisfacción que el presidente Sagasti ha anunciado la adquisición de 60 millones de vacunas. Eso es un anuncio muy importante que ha ocurrido en el proceso. Sin embargo, creo que nos falta todavía saber el cronograma de cuándo van a llegar estas vacunas y luego la aplicación de ellas. Esperamos tener la confianza del pueblo peruano y nosotros ser los encargados de aplicar la vacuna este año a todos los peruanos. Una pregunta, conversando con el ingeniero Delgado Sayán, experto justamente en ese tema de la vacunación, él decía la necesidad tras la primera vuelta de haberse reunido con el presidente Sagasti justamente para dilucidar esta pregunta que usted tiene, ¿cuándo llegarían las vacunas? ¿Ha habido alguna reunión con el presidente Sagasti respecto a este tema en particular? No, lamentablemente no ha habido una reunión de esa naturaleza con ninguno de los dos equipos. Yo me imagino que también en el afán de mantener una neutralidad, ¿no? Sin embargo, después del 6 de junio, quien tenga la confianza del pueblo peruano, esperamos ser nosotros, sí se tiene que, sentar los equipos de salud para ver el cronograma, la metodología, no solamente de la aplicación de la vacuna, que coincidimos que es fundamental, sino también la ampliación de la atención primaria, la utilización ya no de las pruebas rápidas, sino de las pruebas moleculares, y la construcción de plantas de oxígeno. Justamente, ¿no?, respecto de la vacunación, me habla de los 60 millones comprados, adquiridos, anunciados por el gobierno, pero, digamos, ¿está confiando en que el gobierno las va a entregar? ¿No ha hecho alguna gestión por su parte? ¿O esperaría hasta el 28 de julio, o en todo caso hasta el 6 de junio, si es que finalmente el pueblo le dé el voto? Sí, en estos momentos el doctor Bustamante se encuentra viajando en diferentes países justamente haciendo esta averiguación, no solamente sobre el tema de las vacunas, sino también sobre la adquisición de plantas de oxígeno, sobre la implementación de hospitales de emergencia para hacerlo de manera inmediata. Si algo queremos, Cristian, es devolverle la confianza al pueblo peruano y se tiene que trabajar con sentido de urgencia. Nosotros esperamos en los 4 primeros meses obtener resultados concretos en el control de la pandemia, en aplicar las pruebas moleculares de 70.000 a 100.000 pruebas por día, de tal manera que identifiquemos realmente quiénes son los contagiados, no con las pruebas rápidas que nos ponen una venda en los ojos y no sabemos quiénes son, y sobre todo aplicar una política de rastreo, saber quiénes son los contactos de los contagiados y crear una barrera. De esta manera vamos a poder tener un control de la pandemia y pensar también en simultáneo en sacar a la población. La pobreza ha aumentado en 10%, en implementar los programas sociales y en reactivar nuestra economía. Son esos los temas más importantes que requiere el esfuerzo de todos. En el programa justamente, ¿no?, respecto a lo que decía de las pruebas, dice que la razón por las cuales no se pasan las moleculares es porque hay un stock que se habían comprado efectivamente pruebas rápidas, pero independientemente de eso, ustedes ya tienen un proveedor de pruebas moleculares, es decir, ¿tendrían acceso a estas 100.000 pruebas moleculares de ser eventualmente gobierno a partir del 28 de julio? Se pueden hacer varias cosas a la vez. El Estado puede implementar sus propios laboratorios, utilizando además reactivos genéricos. De esta manera serán pruebas muy baratas que se tienen que distribuir gratuitamente a la población. Pero también hay proyectos que lamentablemente este Congreso no los ha visto ni los ha puesto en debate, en la que se permite que las empresas también abran este tipo de laboratorios para ayudarnos entre todos a aplicar las pruebas moleculares de manera masiva, como sucede en otros países. ¿Esa es la estrategia para llegar a 160.000 vacunados por día? Por ejemplo, estoy hablando no solamente de las pruebas moleculares, sino del vacunado. ¿Qué harían para
mejorar la infraestructura. Lo escuchaba el señor Recoba decir 160.000 vacunas por día. Hoy estamos en un promedio de 70.000, arrancamos con un promedio de 30.000 al día. ¿Cómo llegar a estas 160.000 vacunas por día? Tenemos que involucrar a diferentes sectores para el programa de vacunación. Ahí decíamos involucrar a las Fuerzas Armadas, a las diferentes iglesias, al sector privado, para que nos ayuden en este proceso. Porque si algo criticamos también a este gobierno, saludamos la adquisición de las vacunas, pero yo creo que en la colocación de las vacunas hay colas muy largas, sobre todo para los adultos mayores. Entonces, tenemos que aumentar los puntos donde se pueda recibir la vacuna, hacerlo de manera más ordenada y hacer una campaña de información, porque claro, las colas sobre todo ocurren los fines de semana. Tenemos que ayudarlos a que los adultos mayores asistan también durante los días de semana. Ok, ustedes también justamente ha comentado, ¿no? Vacunas con 70% de eficacia. ¿Quién define esa eficacia? Y si es que finalmente van a tomar la OMS como punto de referencia, si es que las de Sinopharm estarían dentro del universo de vacunas que ustedes colocarían al Perú de ser eventualmente gobierno. Sí, la opinión de la OMS es fundamental y si es que esta señala que las vacunas de Sinopharm cumplen con este requisito del 70% de eficacia, sí serán consideradas. Ok, ¿tiene alguna prioridad respecto de otras o finalmente le da igual siempre y cuando tengan esta característica, 70% por encima del 70% de eficacia? Y usted sabe que le hago la pregunta en referencia a lo que dijo el doctor Bustamante, de un ensayo clínico que tenía efectivamente información correcta, como que habían dos variantes, Wuhan y Beijing, se saltó hasta un tema de decir que la vacuna de Sinopharm no servía para nada. ¿Eso fue un error? Yo creo que él hizo una opinión sobre un informe preliminar. No comparto alguna de las opiniones del doctor Bustamante. Él no nos avisó que iba a hacer este informe ni al partido ni a nosotros. Sin embargo, siempre he defendido el proceso de vacunación y lo voy a seguir haciendo. Si tú me preguntas qué tipo de vacuna, yo te diría hay que traer la mayor cantidad de vacunas que cumplan con este requisito. Pero sí sería ideal pensar en las vacunas únicas, sobre todo para las zonas rurales y más alejadas. La de Johnson de una sola dosis. Así es. Ok. Quiero pasar ahora al tema justamente de economía, que además es con el tema que arrancan justamente el plan de Fuerza Popular. Yo le quería preguntar primero por un poco de conceptos, ¿no? ¿Qué significa esto de economía popular, capitalismo popular? ¿Por dónde viene esto? ¿Cuál es la explicación exactamente? Porque el tema de economía popular se repite también en el plan de gobierno de Perú Libre. Sí, nosotros consideramos, primero, que tenemos que potenciar a los emprendedores. La pandemia ha golpeado mucho, sobre todo a los sectores informales. Y para ello nosotros decimos, vamos a facilitarles el proceso desde el momento que nacen hasta que ellos van creciendo los 2 primeros años. ¿Qué significa eso? Hemos planteado licencia cero al momento de crear una empresa, 2 años de cero impuestos y al partir del segundo año pagarán impuestos de manera progresiva. Vamos a crear la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización. Se priorizará el 40% de las compras estatales para la micro y pequeña empresa. Y ya con la llegada de Lucho Carranza, hemos hablado de un crédito especial. Se emitirá 10.000 millones de soles dedicado exclusivamente a los emprendedores, aquellos que se han visto afectados en la época de la pandemia. Un crédito que se llama Volver a Empezar, en la que se les va a dar entre 4 o 5 años de gracia y a partir de ese momento recién pagarán sus intereses. De esta manera vamos a darle oxígeno directamente a todos nuestros emprendedores. Ok, dinero, entonces, ¿hay bonos también incluidos justamente en este tema de la ayuda? Sí, hemos hablado de varios tipos de bonos. Uno, el bono oxígeno, para las familias que han perdido a sus seres queridos por el COVID. Hemos hablado de 10.000 soles
para cada una de estas familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos. Hemos hablado también de programas sociales, como por ejemplo el programa Pensión 65. Dos anuncios importantes: no solamente duplicar la pensión de 250 a 500 soles bimensuales, sino que cada año, en estos momentos, los beneficiarios en nuestro país son 560,000 personas que reciben la pensión 65. Planificamos cada año aumentar 500,000 beneficiarios, de tal manera que podamos atender o lograr la universalización de todas las personas en los sectores, sobre todo más desprotegidos. Eso es uno. Y luego el programa Juntos. El programa Juntos reciben 200 soles mensuales. Pensamos aumentarlo en un 50% y entregarles 300 soles mensuales. De esta manera llegamos a la población más necesitada y que se ha visto la más afectada en esta pandemia. ¿Esto es momentáneo, digamos, es por efectos de la pandemia, o finalmente el plan a mediano plazo es seguir dando estos bonos, o la generación de empleo, de trabajo digno y sostenible? Estos programas sociales se van a ir incrementando y son sostenibles en el tiempo. Hemos analizado los recursos, los presupuestos que tenemos, y tenemos las espaldas para poder hacer estos aumentos. Pero perdón, sostenibles en el tiempo a pesar de que gente pueda conseguir su trabajo en el futuro, es decir, no podría generarse un clientelismo a futuro si es que luego la gente ya no necesita el bono y más bien se reactiva la economía para generar empleos. Por supuesto, Cristian, para eso estará el MIDIS, que tendrá que hacer un control constante, ¿no? Hemos hablado de la generación entre 2 a 3 millones de puestos de trabajo. El día de hoy, además, permíteme, por favor, Cristian, felicitar al equipo técnico de Fuerza Popular, que han participado extraordinariamente en este debate técnico y donde han podido plantear todas nuestras ideas, todos nuestros planes. ¿Siente que ha ganado Fuerza Popular? ¿Su equipo técnico siente que usted ha ganado el debate? Yo creo que no soy la persona adecuada para dar ese análisis, al ser parte del equipo de Fuerza Popular, pero he estado viendo las encuestas y yo creo que la población puede sacar sus propias conclusiones. Dijo 3 millones... De 2 a 3 millones puestos de trabajo. De puestos de trabajo, sí. Digamos, ¿en cuanto a qué? Porque claro, en el corto plazo, en la etapa 1, ustedes, y lo dijo el señor Carranza, inversión pública fuerte en infraestructura. Entonces, ¿cuánto dinero se va a invertir ahí? Y finalmente, ¿cuántos puestos de trabajo? Usted me dice que esos son de los 2 a 3 millones que se generarían. Sí. ¿Qué pensamos hacer? Bueno, uno, ya le dije, el apoyo a los emprendedores, y por otro lado, la obra pública. Destrabar los proyectos que lamentablemente vienen esperando desde hace muchos años, pero también plantear la construcción de obras, sobre todo aquellas que mejoran la dignidad y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, me estoy refiriendo agua y desagüe. Planteamos la conexión de 3 millones de conexiones de agua y de desagüe a nivel nacional, a través, además de programas como FONCODES, muy bien ahora lo explicó Carlos Brus, a través de los núcleos ejecutores, donde la comunidad elige a sus dirigentes para decidir qué obras hacer, y además nos ayudan en la fiscalización. Obras, por ejemplo, de irrigación, que permiten la construcción de pequeños reservorios y sus canales de irrigación. Programas como Sierra Productiva permiten que se utilice, por ejemplo, la tecnología del riego por gravedad o el riego por dispersión. Aplicaremos y enseñaremos a nuestros agricultores del Ande el riego por goteo. Todo eso va a mejorar la productividad y la producción de nuestros hermanos en el campo. Estamos hablando de construcción de hospitales, 3.000 colegios a nivel nacional. Pero esto también vía Pronamach, o sea, grandes obras de infraestructura también, o ahí sería otra modalidad, porque no he visto el PMO, por ejemplo, estas oficinas que hicieron los Juegos Panamericanos en su plan de gobierno. Para las obras de infraestructura, por ejemplo, de los colegios, planteamos la reactivación del INFES, ¿no?
que se estandarizaba los modelos de construcción y se tenía, por ejemplo, 2 o 3 modelos para la costa, 2 para la sierra y 2 para la selva. De tal manera que se abaratan los costos y además se logra mucha eficiencia para poder cumplir con esta construcción. Estoy planteando 3.000 colegios en 5 años. Es un reto muy grande, pero estamos convencidos de que podemos hacerlo. Durante el gobierno de mi padre se hicieron 3.000 colegios en 10 años. Nosotros planteamos duplicar esta velocidad. Aprovechando justamente el tema de las infraestructuras y sabiendo que en los últimos años es ahí donde ha ido a parar justamente los grandes actos de corrupción, ¿cómo creer que tampoco va a haber corrupción en este tipo finalmente de modalidad para realizar las obras? Las obras no solamente a nivel provías, gobierno central, sino también en el gobierno regional, locales, ha tenido mucha corrupción. ¿Cómo evitar esa corrupción? Carlos Bruce ha explicado hoy una metodología que ha servido mucho para lograr la eficiencia y cumplir el reto de la infraestructura en los Juegos Panamericanos, ¿no? Y es en los contratos gobierno a gobierno. Correcto. Esto es algo que estamos contemplando y que lo vamos a utilizar para lograr mayor eficiencia y evitar así la corrupción. También hemos dicho que vamos a fortalecer la Contraloría, aumentarles presupuestos, darles mayor capacidad sancionadora, control concurrente, porque si algo funcionó muy bien en la construcción de la infraestructura de los Juegos Panamericanos fue el control concurrente. Y eso es algo que lamentablemente los gobiernos regionales, los gobiernos locales no lo quieren implementar. Acabo de estar el día de ayer en la región de Junín, donde ha sido el gobernador regional, el señor Cerrón. Y lo que hemos visto, que todas las obras que él inició, todas están paralizadas. Los hospitales, porque él es, se dice, el médico del pueblo, que él empezó a construir, ninguno de sus hospitales funciona. Entonces, el control concurrente va a ser una herramienta muy importante que la Contraloría tiene que aplicar para evitar los actos de corrupción. Y me quedé, me faltaban 2 programas importantes que le quería mencionar, justamente viendo el tema de la corrupción. Los gobiernos regionales en los últimos años, aquellos que han tenido presupuestos de canon, lamentablemente o por corrupción, incapacidad o indiferencia, no han utilizado la totalidad de estos presupuestos. En promedio, el 40% no se utiliza. Hemos planteado una propuesta que ha caído muy bien a la población, que es compartir esta utilidad con todas las familias, sobre todo en estas zonas donde hay proyectos extractivos. Claro que lo he escuchado. 40% del canon, del presupuesto del canon, directamente a las familias. Y que además podría ser más, si es que finalmente ese dinero no se gasta adecuadamente. Mi pregunta es justamente en esa línea. O sea, es decir, eso es una manera de reconocer la incapacidad del Estado. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿eso es sostenible en el tiempo o es solamente momentáneo hasta que efectivamente las capacidades del Estado mejoren? ¿Y quién se va a encargar de lograr esa mejora en la capacitación, en la gestión del Estado para invertir ese dinero? Porque lo que estamos reconociendo es que no se puede gastar bien, no se invierte bien y por lo tanto lo repartimos entre la gente. Y yo considero, Cristian, claro, voy a implementar esto de llegar a ser gobierno. No te puedo decir que el próximo gobierno quizás lo quiera cambiar, ¿no? Pero yo creo que esto es sostenible en el tiempo. Esto lo vemos en otros países del mundo donde la ciudadanía y las familias se ven beneficiadas directamente de actividades extractivas. Claro, pero ¿Y qué mejor son otras maneras? ¿Son fondos, por ejemplo, soberanos o es una empresa como la de Codelco en Chile que hace que el dinero llegue, pero no directamente lo que podría generar clientelismo? O sea, la idea suena bien, pero siempre hay que ponerse en los vicios que esto podría generar. Y para eso habrán organismos del Estado que fiscalicen, que regulen, que vean el impacto, porque si algo nos está faltando, Cristian, es evaluación y monitoreo. Saber que las cosas se están haciendo. Y eso lamentablemente no lo vemos. No hay capacidad de gestión. O sea, lo que la gente me dice en muchos de mis viajes es, señora, cumpla y señora, regrese. Y creo que estamos en la obligación de hacer las cosas bien, de hacer las cosas rápidas y que la población sienta un beneficio directo. El canon para el pueblo va a beneficiar sobre todo a las zonas de mayor pobreza y le vamos a cambiar la vida a miles de familias que además en esta pandemia se han visto doblemente afectados. Yo creo que es una salida rápida y sobre todo
que vamos a sacar inmediatamente de la pobreza a tantos millones de familias que durante décadas se han sentido olvidados por parte del Estado. Correcto. Déjame entrar, por favor, nuevamente, quedarme en este tema economía, porque usted lo separa, digamos, en dos grandes bloques: generación de empleo formal y reformas estructurales. Antes de entrar justamente a reformas estructurales, pero claro, ¿qué reformas, qué cambios? La encuesta de IEP pregunta, de las siguientes razones que le leeré, ¿cuál es la razón principal por la que votaría por Pedro Castillo? Pregunta con respuesta asistida. Y el 47%, la mayor, digamos, razón, es porque ofrece el cambio que el país necesita. La pregunta es, ¿Fuerza Popular es el continuismo del status quo, del establishment? ¿Qué tipo de cambio, si es que alguno plantea Fuerza Popular? Nuestro lema es un cambio hacia adelante, no un cambio hacia atrás, como lo propone el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo ha hablado de cerrar las importaciones, y esto es realmente muy grave. El señor Carranza ha explicado dos ejemplos concretos. Si se cierran las importaciones de nuestro país, por ejemplo, el precio del pollo, el pollo se alimenta de trigo, podría subir de 7 soles a 28 soles el kilo de pollo. El pan, que utiliza el trigo, podría subir, en vez de comprar 5 panes por 1 sol, el pan podría costar cerca de 50 céntimos cada pan. O sea, es una propuesta terrible para la afectación de los bolsillos de nuestro país. ¿Qué cambios queremos? Cambios que logren eficiencia, pero ayer he anunciado un aporte adicional, un aporte solidario, una contribución que le hemos llamado minería para el agro. Y nosotros creemos que debe haber un aporte a esa sobreganancia. Sabemos que los precios de metales internacionalmente están aumentando y queremos que esa contribución adicional se utilice exclusivamente en la construcción de reservorios y canales de irrigación. ¿Me está hablando de un impuesto a las sobreganancias mineras? Le estoy llamando un aporte solidario, estoy llamándole una contribución adicional. O sea, como el óvulo que se dio, el óvulo minero que se dio en el gobierno de Alan García Pérez, si no me equivoco, y que al final terminó con Ollantumala. Bueno, no recuerdo el término que ellos utilizaron, okay, pero lo que nosotros queremos... Pero una cuestión es darle y obligar y finalmente pedirle que hagan un aporte. ¿Cuál sería la modalidad? Esta sería una ley que nos permita financiar de las utilidades de la minería específicamente para invertir en el agro. La agricultura en nuestro país está abandonada. ¿Qué tenemos que hacer? He dicho construir reservorios, los grandes proyectos de irrigación en la costa, pero los reservorios pequeños en toda nuestra sierra y en la selva. De esta manera vamos a mejorar la productividad. Crearemos un fondo además para que los precios de los fertilizantes, de la urea, sean mucho más asequibles. Haremos una inyección a Agrobanco para también acercar préstamos más cómodos a los pequeños agricultores. Correcto. Déjeme hacerle una pregunta un poquito construirla, porque lo que muestran las últimas 3 encuestas, Datum, IEP y la de Ipsos, es que finalmente ha habido un cambio de tendencia. Usted ya no está subiendo, Pedro Castillo vuelve a subir y una tendencia a la baja, pequeña, pero a la baja. Entonces, la pregunta es nuevamente, ¿no? Él presenta un cambio, si se quiere un cambio radical, y usted dice un cambio para adelante, pero finalmente los actos políticos parecen mostrar lo contrario, por eso quizá el cambio de tendencia. ¿No fue un error convocar a un equipo, digamos, vinculado quizá con el gobierno de su padre, o en todo caso con la política tradicional? ¿Por qué siente que ha habido este cambio de tendencia? Escuchaba un video suyo que usted pide ayuda de la gente. Mi pregunta sería, ¿no cree que hay algo que cambiar dentro de su equipo y su campaña? A ver, el equipo de primera vuelta, que ha presentado el plan Rescate 2021, sí, tiene colaboradores del gobierno de mi padre, pero tiene también a Nano Guerra García como jefe de plan de gobierno, que además ahora en el debate ha dicho, sí, él ha sido un gran crítico mío. Está Fernando Rospigliosi, que es un experto en seguridad ciudadana, que también ha sido un crítico del fujimorismo. Pero el fujimorismo de su padre, sí, no del suyo de los últimos 5 años. Pero a lo que voy, Cristian, es nosotros hemos hecho una apertura, hemos anunciado un equipo ampliado
donde se ha priorizado la capacidad y la experiencia de las personas sin mirar el color político. Ya, eso por un lado. Lo segundo, las encuestas. Yo empecé en primera vuelta con 3%. Claro, casi nadie daba o creía la posibilidad que nosotros pudiéramos pasar a una segunda vuelta. Hemos empezado esta segunda vuelta en algunas encuestadoras con 20 puntos abajo o 15 puntos abajo y vamos avanzando poco a poco. Yo entiendo que la última etapa es la más importante. Para mí esta es mi segunda vuelta. Y las 2 semanas finales son la parte más importante de una segunda vuelta. Y lo que también he señalado, Cristian, es que yo sola no voy a poder. Soy absolutamente consciente. En primera vuelta, solo el 13.5% de ciudadanos depositó su confianza en mí. Para poder ganar esa segunda vuelta, pues vamos a necesitar de muchas personas más. Y les pido a quienes se están sumando, a quienes han votado por otros candidatos, a los independientes que nos están apoyando, que no bajemos la guardia, que esta es la parte más importante. ¿A qué se refiere con no bajar la guardia? A que tenemos que salir a hacer campaña, a transmitir nuestros mensajes. Cuando yo tengo un encuentro, por ejemplo, en un asentamiento humano o en una región, veo a las personas con sus celulares grabando o emitiendo el discurso a través de las redes sociales. Eso para nosotros es de mucha ayuda. Pero ¿no cree usted que ahora debería hablarle a los indecisos? O sea, los que están en un meeting y grabando lo que usted dice, obviamente son votos suyos. Yo hablo finalmente del tema de los indecisos. Sí, también le estamos hablando a ellos, Cristian, y por eso le agradezco esta invitación, porque me permite transmitir nuestras propuestas. Y he querido cerrar esta segunda vuelta, porque la próxima semana no van a haber dominicales. He querido cerrar esta segunda vuelta con usted, contestando todas sus preguntas. Pero las personas que están acompañándonos, muchos de ellos me dicen, nosotros hemos votado por este otro candidato y ahora están ahí ayudando. Si es lo que finalmente usted piensa, usted decide, me imagino, su campaña. Solamente un par de preguntas para ir a un tema final, lo que antes denominamos la CIA, pero antes de entrar a eso justamente, ¿no? Porque aquí me quiero centrar unos minutos más en el plan de gobierno. Por ejemplo, usted decía, reformas estructurales, sistema previsional, el sistema tributario y financiero, y obviamente el sistema de gestión de Estado. Pero me quiero centrar en el previsional y en el financiero. ¿Cuáles son los temas que tienen que cambiar ahí? Algunas preguntas. ¿Las AFPs cómo están? ¿Pueden quedar? ¿Pueden mantenerse? Si es que nos hemos mirado en el espejo de Chile, lo más probable es que las AFPs tengan fecha de caducidad. Y en el tema financiero, por ejemplo, ¿ha habido libre competencia en el mercado financiero? ¿Hay un oligopolio o hay un libre mercado para que la gente pueda finalmente sacar los créditos al más precio, finalmente la tasa de interés más baja? Esas son 2 preguntas específicas. Ya. Sobre el sistema previsional tenemos que tener una mirada integral de todo el sistema. La ONP. La ONP tiene exigencias o, digamos, una regulación muy rígida. Y si es que el trabajador no cumple con haber contribuido 20 años, lamentablemente no logra obtener su pensión. Y se pueden pasar muchos años enjuiciando al Estado y lamentablemente incluso perder la vida y no ver ni un solo sol de todos los años que contribuyó. Eso es algo que hay que cambiar, moderar y flexibilizar. En el tema de las AFPs, sí, la bancada votó en la última votación para otorgar el retiro de las, me parece, 3 o 4 UITs, porque la situación en nuestro país es realmente difícil. Pero creo que hay que ver el sistema para ver de qué manera se reducen las comisiones, pero entendiendo también que este sistema tiene que sobrevivir, porque las cuentas individuales, los aportes, tenemos que verlos sobre todo con una mirada hacia el futuro. Entendemos la emergencia por la que estamos atravesando, pero también tenemos que preocuparnos y cuidar este sistema para, sobre todo, el futuro. La mejor manera de cuidarlo, creo yo, y le hago la pregunta, es justamente reformarlo. O sea, va enlazado con la pregunta del sistema financiero. Las AFP, en muchos casos, pertenecen a los mismos grupos económicos que también tienen bancos, seguros, etcétera. Mi pregunta es si es que eso va a cambiar. Y claro, y tiene que haber una apertura. ¿Qué significa una apertura, candidato? Que vengan muchas más instituciones para poder abrir más AFPs. ¿Y por qué cree que no han venido todavía? Yo la verdad que tengo algunas dudas, no sé si es que hay muchas trabas que ponen en el camino y no permiten que se abran más de estas instituciones, porque finalmente la competencia
genera que los precios bajen. Y eso es algo que tenemos que fomentar desde el Estado. Ahora, y permítame hablar de los otros dos sistemas, ¿no? Con referencia a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Sobre qué? Yo no he preguntado sobre policías. No, es que el sistema de pensiones. Ok, de la policía. Así es. Okay. ¿No? Ellos han tenido un sistema en la que no era equivalente ni equitativo. Hubo mucha discriminación cuando se aprobó la norma en el gobierno del presidente Humala. Fuerza Popular presentó una norma de tal manera que logró esta equivalencia. Se ha presentado una acción de inconstitucionalidad, eso es algo que se va a evaluar en el Tribunal Constitucional. Nosotros, de llegar a ser gobierno, vamos a retirar esta demanda para mantener estas pensiones altas, no justas. Yo creo que las Fuerzas Armadas merecen mucho más, pero que ha logrado una equivalencia. Y por último, pensión 65. Lo que hemos anunciado, lo que dijimos al comienzo, lograr la universalidad aumentando de los 560.000 beneficiarios a 3 millones de beneficiarios al final de nuestro mandato. Es como que no, que finalmente, o sea, ese cambio es no a cuentagotas el que plantea, y por el otro lado se la llevan de encuentro con el tema de las novedades. Le preguntaba justamente por la competencia en el mercado financiero. Y claro, la pregunta a la cual me lleve es obviamente parte de la acusación que hace el Ministerio Público con usted, pero solamente quiero una pregunta, o sea, ¿cómo creer que podría quebrar, romper intereses económicos? Es justamente, algunos comentaristas dicen, ¿y dónde está el discurso anti-establishment que parece haberse apropiado el otro candidato? ¿Cómo podría golpear a grupos económicos cuando habría recibido dinero para la campaña anterior de estos grupos económicos? Permíteme primero hacer una aclaración. Por favor. Usted habla de cambios a cuentagotas. No, Cristian, nosotros hablamos de cambios reales que permitan que el gobierno y el Estado se vuelvan amigos del ciudadano, que le devuelvan la confianza y que finalmente las obras se hagan, que controlemos la pandemia, que controlemos y eliminemos la pobreza y el hambre en nuestro país. Por el otro lado, ¿qué ofrecen? Cambios, pero que buscan la eliminación de muchas instituciones. Cuando al señor Castillo le plantean un problema, él dice, vamos a destituir y eliminar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Me he leído todo el plan de Pedro Castillo y sigo esperando que me dé una respuesta. Usted decidirá si es que quiere hablar del plan de Pedro Castillo o quiere hacer hincapié en el propio. No. Lo que pasa es que creo que es importante. Usted ha señalado que nosotros queremos un cambio a cuentagotas mientras el otro señor por eso le preguntaba cuáles serían los cambios. Pero le he estado hablando cada una de las propuestas que nosotros estamos planteando, señor Cristian. Pero por el otro lado, ellos plantean la destrucción de todo, la destrucción de la democracia, de nuestras libertades, y lo hemos visto lamentablemente generando odios entre los peruanos y odio con la prensa, y eso tenemos que rechazar. Déjenme reformarle la pregunta. ¿Cree que con los cambios que hasta ahora ha propuesto le alcanzará para poder ganar la elección? Estamos llegando a los corazones de todos los ciudadanos, poco a poco. No es fácil transmitir todas estas propuestas en tan pocas semanas, nos quedan solo 2. Y tengo la esperanza, y no pierdo la fe, justo hoy he mandado un mensaje, que en los momentos más difíciles, estando en prisión, nunca perdí la fe, primero en Dios y en segundo lugar, de transmitirle a mis hijas que no tengan miedo y que las cosas van a estar bien. Y ese es el mensaje que yo quiero darles. No perdamos la esperanza. Sé que esta pandemia ha destruido millones de puestos de trabajo, le ha quitado la vida a miles de ciudadanos y la desesperanza es muy grande. Pero yo no pierdo la fe ni la confianza que vamos a estar mejor y que trabajando juntos y trabajando unidos vamos a lograr salir adelante. El otro candidato propone lucha de clases, propone división, propone odios. No queremos eso. Y si algo puedo decir con orgullo, porque hoy he mandado además un mensaje a la Fundación por la Libertad en Quito, es que, fíjense, el señor Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de la Paz, con los que hemos tenido décadas de discrepancia, y hoy
estamos priorizando nuestro amor por el Perú. Y Correcto. creo que eso es bien importante, Correcto. lograr una reconciliación entre peruanos. Y creo que en todo caso más importante para ambos candidatos es finalmente convencer para ganar la votación. Por eso yo le hacía justamente no las preguntas. Este programa de alguna manera el día de hoy no está dedicado a los que ya decidieron, sino finalmente a los indecisos. Y dentro de esa línea de las indecisiones, justamente se plantea la encuesta de Datum que hay algunas cosas que finalmente no se le han creído a usted, como por ejemplo no la unificación con Kenji, pero en fin, esos son temas familiares que la verdad yo quisiera priorizar. Por ejemplo, lo que hizo Fuerza Popular en el Congreso anterior. Pido disculpas a Jaime Saavedra y a Fernando Zavala. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿No cree que esto más bien es justamente seguir en el error que presenta la pregunta de Datum? ¿Por qué no haberlo hecho? ¿Cree que la gente, digamos, va a creer que usted lo diga en este momento? Lo he dicho desde el inicio de la primera vuelta, he hecho varias reflexiones, Cristian. Quizás como estoy terminando esta campaña con usted, recién usted está analizando mis respuestas y reflexiones. Cuando yo recuperé mi libertad, no tuve mucho acceso con la prensa, recién lo he hecho al inicio de la campaña. Y ahí ya había señalado algunos errores que se pudieron hacer mejor. Y creo que todo este proceso de reflexión me lleva ahora a pedir las disculpas del caso. Nosotros somos seres humanos, hemos tenido siempre la mejor intención, pero claro, en el camino nos hemos equivocado. Y creo que todo el proceso tan difícil que me ha tocado vivir me ha permitido reflexionar mucho más, pero sobre todo levantarme con más fuerzas. Correcto. Y por eso estoy acá con ilusión, con alegría y con humildad, pidiendo que todos los peruanos nos apoyen. En el eje 7 de la reforma política de su plan de gobierno, ¿no?, plantea justamente las reformas que intentarían. Limitar vacancia y cuestiones de confianza. Se podría entender la disolución, ¿no? Que los votos y definir causales hoy por hoy es muy amplio. Algunas podrían decir justamente que es parte de ese reconocimiento de los errores de lo que fue Fuerza Popular en los últimos 5 años. Pero resulta que hoy el Congreso de la República, con APP y Acción Popular, intentan finalmente hacer estos cambios. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? O en todo caso, he escuchado al señor Dítel Columbo, pero se lo quiero preguntar a usted. ¿Cuál es la posición de Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, respecto de estas reformas? ¿Se deben hacer en este Congreso con esta con esta legislatura extraordinaria? No. Nosotros hemos rechazado la posibilidad de una cuarta legislatura y así lo ha expresado el vocero y su votación. Con referencia a las reformas constitucionales, sí, en nuestro plan hemos planteado, sobre todo debido a la crisis política que se ha vivido, ver de qué manera se acotan estos pedidos, tanto de vacancia como de cuestiones de confianza, y mejorar la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Este Congreso está habilitado para hacer reformas? Sí, tampoco se les puede prohibir, pero solo de una legislatura. No se puede sacar una leguleyada y crear una legislatura adicional. Lo que correspondería, si es que se aprobara una reforma de esta naturaleza, es que el próximo Congreso lo analice. Sin embargo, yo creo que ellos también están de salida y creo que estas reformas deberían verlo en el próximo Congreso. ¿Y Tribunal Constitucional? ¿Deben elegir a los 6 magistrados? ¿No deben elegir a ni uno? ¿Deben elegir quizá a 1, a 2? ¿Cuál es su posición respecto de los 6 magistrados que ya venció su mandato en el Tribunal Constitucional? ¿Quién debe elegirlos, renovarlos? Sí. ¿Este Congreso? Este Congreso había decidido suspender el proceso de elección. Sin embargo, ha decidido empezar nuevamente a analizar los currículos. Vuelvo a repetir, ellos tienen el derecho de hacerlo, pero no sé si debería ser en estos momentos o esperar al siguiente Congreso. Lo que sí debe ocurrir
es la elección de los magistrados, no la propuesta de cerrar el Tribunal Constitucional como lo ha anunciado el señor Pedro Castillo. Ok, esto, el próximo Congreso, elegir a los 6 magistrados, sin cerrar el Tribunal Constitucional, para repetirlo nuevamente, por favor. Nosotros no planteamos el cierre del Tribunal Constitucional como lo plantea el señor No, yo hablo de la elección de los 6 magistrados en lo que queda de este Congreso. Vuelvo a repetir, ¿este Congreso está habilitado para hacerlo? Sí. Pero creo que es preferible para lograr una mayor legitimidad hacerlo en el siguiente. Ok. Obviamente usted tiene una acusación de parte del Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿cómo asegurar la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial? A la par, usted ya ha anunciado que va a indultar a su padre, Alberto Fujimori. La pregunta es justamente uniendo esas dos situaciones. ¿Hay una posibilidad de que el Poder Judicial anule finalmente ese indulto como se hizo con su padre en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué haría usted finalmente? ¿Iría hasta las últimas instancias? ¿Apelaría o respetaría el Poder Judicial? Eso es la línea de que, claro, a usted, si es que gana, su caso no va a continuar, pero podrían darse cambios en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que obviamente buscase privilegiarle en un futuro. Cristian, creo que el mejor ejemplo de mi absoluto respeto al sistema de justicia se da cuando a mí me detienen, no una, no dos, sino 3 veces. Yo he estado 3 veces injustamente presa. La primera vez me detienen en la sede del Ministerio Público, cuando ingresaba para ir a declarar. Y la segunda y la tercera vez me detienen, una en audiencia y la tercera vez yo estaba en casa de mi madre. Y le dije a mi esposo, creo que la resolución va a ser en mi contra, por favor llévame al cuarto juzgado. Dijo, no, pero esperemos. No, le dije, necesito que me lleves porque no tengo dudas que eso va a salir en mi contra y no quiero dar ninguna ventana que genere alguna duda que haya peligro de fuga o que yo desconfíe de nuestro sistema de justicia. Y fui y me entregué. Con eso lo que quiero demostrar es mi absoluto respeto al sistema, que luego finalmente en las 3 oportunidades, en las instancias superiores, corrigieron esta decisión y salí en libertad. Yo quiero garantizar, durante estos 20 años, Cristian, a mí se me ha investigado infinidad de veces. Tengo el secreto bancario levantado desde hace muchos años y siempre he contribuido y he colaborado con la justicia y lo voy a seguir haciendo. Si es que el pueblo peruano me da la confianza, tengan la plena seguridad que voy a ser absolutamente respetuosa de la independencia y la autonomía de los poderes del Estado. La pregunta nuevamente entonces, si es que finalmente el Poder Judicial rechaza el indulto, ¿cuál sería la posición del gobierno de Keiko Fujimori? Seré respetuosa del Poder Judicial como siempre lo he sido, Cristian. Lo demuestran todos estos años en que hemos respetado, más allá de discrepado de algunas resoluciones, siempre hemos respetado las resoluciones de las instituciones del Estado. Respecto de los indecisos también, dirían, bueno, efectivamente, Keiko Fujimori cuando fue presa, efectivamente reconoció esto, pero ¿y todo lo pasado? ¿Acaso plantea que los indecisos crean que ese fue un punto de inflexión en la manera de hacer política de Keiko Fujimori? A mí me han investigado muchos años, Cristian. Cuando mi padre salió del gobierno, he tenido que asistir a diferentes investigaciones y siempre ha sido mi ánimo constructivo y colaborativo. Es mi hoja de vida, he firmado documentos dando mi palabra y además hoy lo he hecho frente a la comunidad internacional. Correcto, pero déjeme apretarle un poco. No, claro, ese es su trabajo, esa es la labor de la prensa. Y el otro candidato no acepta y por eso no está acá sentado. Pero eso es justamente lo que le iba a preguntar también respecto de este tema de no me ayudes, compadre. ¿Usted siente que hay algunos medios de comunicación que queriendo ayudar más bien le hacen daño? ¿Me podría especificar su pregunta? Y yo por ejemplo, usted decía que ha estado viendo el debate y que no sería quién para decir quién ganó, pero hemos visto que en una pantalla se hacía una encuesta por Twitter respecto de quién ganaba. ¿Le parece válido eso? Ni siquiera había empezado la encuesta. Es decir, hay otras entrevistas también en las cuales no le preguntan respecto de sus casos. ¿No cree que finalmente, porque yo soy sincero, yo no creo que eso esté arreglado, pero yo pregunto, ¿usted siente que eso le ayuda en su campaña? Mire, Cristian, yo creo que si algo puedo demostrar a lo largo de todos estos años es que la prensa ha sido conmigo muy dura. De mí se ha dicho de todo.
hemos tenido portadas y caricaturas terribles. Yo las he comentado, pero justamente Sí. lo que yo cuestiono es si es que cuando han estado exagerando respecto de lo negativo y exagerando de lo positivo. Entonces, ¿Cuál es la postura de Keiko respecto de la libertad de expresión? ¿Quiere la verdad o quiere qué? Entonces, ¿me permite Por contestar? favor. Ya, muchas gracias. Entonces, mi relación con la prensa, por muy difícil que ha sido, y va a seguir siendo, porque ese es el rol de la prensa, cuestionar a los políticos. Yo jamás he puesto una denuncia o una queja, ni con algún medio de comunicación, ni contra ningún periodista. Siempre voy a respetar la libertad de prensa y de expresión. Sobre el comportamiento de algunos medios de comunicación, no soy quien para cuestionar. Ok. Y yo creo que eso le corresponde a la propia ciudadanía sacar sus propias conclusiones. Y ahí era la pregunta que le hizo Cecilia Valenzuela el día de hoy, ¿no? Respecto de la ley Mulder. ¿Hay alguna reforma que se deba hacer respecto de los medios de comunicación? Sí, cuando se analizó la ley Mulder, sí se planteaba una regulación. Entiendo que esta ley fue demasiado drástica y por eso fue corregida, o mejor dicho, declarada inconstitucional por el TC. Y eso se respetó, ¿no? Como respetamos todas las resoluciones de nuestras instituciones. Yo siempre voy a valorar la autorregulación de los medios. Y sobre la ley Mulder ya está declarada inconstitucional, por lo tanto no es algo que nosotros tocaremos. Pero no cree que hay reforma. Yo sí creo que hay reformas colombianas. El sector público paga 3 veces más respecto de una publicidad. O sea, lo que veo es que, claro, es un poco una postura de no querer atacar, pero hay cambios que también deben hacer. Por eso se lo preguntaba. Algunos cambios técnicos se pueden hacer, pero no de la manera en como anteriormente se hizo, que fue declarada inconstitucional por el propio tribunal. Correcto. Tengo una última porque ya me están matando acá por el tema del tiempo, pero claro, actos políticos, reflejo en las encuestas, posibles cambios de tendencia. ¿Hay algún acto político programado para esta semana? ¿Algo se va a hacer o no cree finalmente las encuestas? O como digo yo, las usa de referencia. No, yo siempre piso tierra y analizo las encuestas con serenidad. Es más, siempre he dicho, si están a favor o en contra, no hay que tomarlos ni con triunfalismos ni con pesimismos, sino con mucha realidad, y lo que debe hacernos es motivarnos a trabajar, a viajar más, a transmitir más nuestros mensajes. ¿Qué vamos a hacer las últimas semanas? No le puedo contar todos nuestros planes, pero yo creo que este debate ha sido bien importante para que la ciudadanía esté más informada y pueda tomar una mejor decisión el día 6 de junio. Candidata Keiko Fujimori, gracias. A usted por la invitación. Volvemos con la vocera de Perú Libre.